Shalom, amados Ajín, Ajayot y llamados del pueblo de Israel de Avinu Kadosh Yahweh. Amados míos, como he aprendido y siempre he dicho, la Torá no es un sefer de opiniones como lo conceptúa la mayoría de los líderes religiosos, llámense cristianos, mesiánicos y Yehudim rabínicos. La Torá es la palabra Kodesh de Yahweh. Y por eso se le llaman las Kitvei HaKodesh. Por lo tanto, no me adheriré a la falsa doctrina de la interpretación privada ni de la interpretación de cualquiera que diga que es moré, roé, rabí de la Torá o de raíces hebreas, ni de la interpretación de cualquier pastor de iglesia cristiana o moré o roé de Kehilot mesiánica, ni de cualquier rabino de sinagoga, incluido cualquier miembro de religiones. Dado que el Ruach HaKodesh nos guía y somos ardientemente respetuosos y temerosos de Avinu Kadosh Yahweh, Shaddai celoso, que es Él. Amados míos, nosotros los seguidores del Mashiach es obedecer las instrucciones que hemos recibido de nuestro Rabí Roé por excelencia, me refiero a Yeshua, a Mashiach, y contrario a lo que hacen los rabinos, Roé, mesiánicos, judíos y pastores cristianos para dilucidar cualquier asunto o argumento de enseñanza, los llamados a ser Kadoshim de Yahshua. Pacientemente y humildemente hacemos tefilot, esperamos y vamos a toda la Torá y al testimonio, porque vivir bajo toda palabra que sale de la boca de Avinu Kadosh y no de partecitas ni pedacitos aislados es lo que la Torá nos comanda. De manera que, para no ser arrastrados por nuestras propias imaginaciones ni fundamentar nuestra emuná en enseñanzas cojas o mezcladas o en interpretaciones humanas, dejamos que sea la misma Davar Kodesh la que se interprete a sí misma. De esta forma, al final veremos lo que la palabra realmente expone y no expone, y enseña y no enseña acerca de estos conceptos. Amados míos, el tema de la cual vamos a estudiar hoy es la pregunta: ¿quiénes son esos Ruhot, espíritus encarcelados de los que habla el emisario Kefa en su carta? Desde hace tiempo hemos visto que hay dudas y diversidad de criterios concerniente al pasaje de Kefa Aleph, primera de Pedro, del Perek 3. Amados y amadas, les invito que abran sus Kitvei HaKodesh. Y como siempre, sugiero que tengan las Kitvei HaKodesh con los nombres Kadosh. Es decir, los nombres hebreos. O si no, pues, las escrituras traducidas, las que tengan. Pero eso sí, si aparecen los nombres paganos, cámbienlos con los nombres originales al hebreo. Y vayamos juntos el pasuk desde el
Pasuk 18 y 19 del Perek 3 de Kefa Aleph. Porque no obstante, en diferentes palabras, pues en lo que he investigado y he visto, en todas está escrito casi lo mismo. Vayamos al Sefer, mis amados y mis amadas. Kefa Aleph, primera de Pedro, del Perek 3, y los Pasukim 18 y 19, que dice así. Porque el Mashiach también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Yahweh. Sufrió a la verdad la muerte en la carne, pero recibió vida por el Ruach, mediante el cual también había ido y predicado a los espíritus encarcelados. Ahora bien, surge nuevamente la pregunta: ¿qué son o a qué se refiere Kefa con espíritus encarcelados? Espíritus en hebreo es ruhot. Amados míos, mucha gente que estudia la Kitbei, al leer en este pasaje la palabra espíritus, como dije anteriormente, que en hebreo es ruhot, su mente la interpreta únicamente como personas muertas que supuestamente viven ahora como ruhot en una prisión. Tal conocimiento, no obstante, no está enteramente fundamentado en la palabra de Avinu Kadosh, y veamos por qué. Primeramente, no leen el resto del pasaje y por ende sacan el Pasuk 18 y 19 de contexto. En segundo lugar, la palabra de Avinu Kadosh casi nunca utiliza la palabra espíritu, que en hebreo es ruach, para denotar hombres muertos no resucitados, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado, mis amados y mis amadas. Quiero aclarar algo aquí, que cuando digo hombres, no me refiero únicamente a varón. Me refiero es al género humano, sea mujer o varón, masculino o femenino. Observemos uno de los puntos claves del pasaje. Primero que todo hay que recordar lo que dice el emisario Kefa allí cuando aclara en el Pasuk 18 que Yahshua solo padeció una vez por los pecados. Es decir, que no hay que seguir sacrificando como lo hace constantemente las iglesias impostoras romanas en las misas y servicios utilizando un nombre impostor blasfemo que se inventaron ellos, ni como lo hacen los Yahudim incrédulos que aún siguen sacrificando un animal para el perdón de pecados. Ni tampoco nosotros lo tenemos que seguir ejecutándolo en un madero cada vez que pecamos. Continúa diciendo el emisario Kefa que Yahshua padeció por los pecados, es decir, los nuestros, el justo por el injusto, para que nosotros pudiéramos tener nuevamente acceso a Avinu Kadosh Shaddai. Pero esto solo fue posible mediante el sacrificio expiatorio de Yahshua HaMashiach en el madero de tormento, en donde canceló la acusación que nos hacían las ordenanzas legales y que nos condenaba, o la nota de nuestra deuda, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Es decir, que esa deuda que teníamos ante Avinu Kadosh a causa de las exigencias de la Torá, Yahshua la pagó en nuestro lugar para que no muriéramos por siempre. Sufrió a la verdad, ha muerto en la carne, pero recibió vida por el Ruach.
Aquí se muestra claramente que Yahshua tuvo que pagar con su vida nuestra deuda. Pero además de eso, no se quedó allí en la tumba, sino que resucitó. Recibió vida por el Ruach. Es decir, que aunque al resucitar adquirió una naturaleza espiritual, o sea, tenía la misma forma pero distinto fondo. Literalmente en carne, o en cuanto a la carne, se refiere a lo que tiene que ver con la naturaleza física que Yahshua asumió en un cuerpo celestial. Yahshua ciertamente fue aquella Dabar, aquella Torá, hecho carne. Pero posteriormente, tras su sacrificio, Yahshua fue resucitado a Ruach, con la naturaleza celestial, divina y majestuosa que poseerán todos los redimidos. El pasaje habla de Yahshua anunciando, ya estando en estado espiritual no físico. Ahora bien, para poder entender lo que son los Ruhot encarcelados, tenemos que escudriñar la palabra de Avinu Kadosh para ver cómo usa o aplica esta palabra Ruhot, que es igual espíritus. Así como obedecer el mandato de Avinu Kadosh se considera otras referencias de la Torá en el tema descrito en los pasuquín anteriores de Kefa Aleph y en otros pasajes y seferín de las Kitbei HaKodesh. De hecho, la palabra Kodesh de Avinu Kadosh no habla solamente en una, sino en 4 diferentes ocasiones sobre lo que Kefa Aleph del Perek 3 y el Pasuk 18 dice. Pero primero que todo, amados míos, amadas mías, leamos nuevamente de la cita mencionada de Kefa Aleph, primera de Pedro del Perek 3, Pasuquín 18, 19 y el Pasuk siguiente, el 20, ¿sí? Y veamos lo que pudieran ser estos Ruhot encarcelados. Leamos nuevamente, mis amados. El pasaje realmente dice mucho más que el Pasuk 18 y es así. Empecemos nuevamente desde el 18. Porque el Mashiach también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Yahweh. Sufrió a la verdad la muerte en la carne, pero recibió vida por el Ruach, mediante el cual también había ido y predicado a los Ruhot encarcelados. Pasuk 20. Aquí viene la clave. Pasuk 20. Los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noaj la paciencia de Yahweh esperaba, mientras se construía el arca. En aquella arca se salvaron a través del agua pocas personas, es decir, 8. Aquí ya vemos un poco más de lo que significan esos Ruhot encarcelados, mis amados y amadas que me escuchan. Ahora sabemos que se refiere a unos que fueron desobedientes y que eran contemporáneos de Noaj. Como dije antes, no necesariamente tienen que ser hombres del género humano, femenino o masculino, hombres muertos. A pesar del hecho de que en nuestra era la palabra Ruach se usa para denotar hombres muertos que supuestamente viven en algún lugar sin resucitar. La Kitbei HaKodesh casi nunca no usa esta palabra con tal significado. Sin embargo, la Kitbei HaKodesh a menudo usa esta
palabra para denotar seres o criaturas angelicales. Como notamos, o más bien veamos el Sefer de Ivrim, Hebreos, el Perec 1 y el Pasuk 13 y 14, y leamos, mis amados, para que entiendan lo que quiero decir. Que dice: ¿y a cuál de sus malachim? Malachim, ahí dice, malachim significa ángeles o mensajeros. Cierro aquí el paréntesis para que me entiendan. Leamos nuevamente. ¿Y a cuál de sus mensajeros ha dicho nunca: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por tarima de tus pies? ¿Acaso no son todos Rujot, servidores, enviados para servir a Bacasja, de los que han de heredar la salvación? Y leamos en unos pasuquín anteriores, mis amados, de este Sefer de Ivrim, del Pasuk 7, leamos más atrás, mis amados, que dice: en cuanto a los malachim, como dije ahorita, malachim significa ángeles o mensajeros. Vuelvo y repito la cita. En cuanto, del Pasuk 7, mis amados, del Pasuk 7, del Perec 1, Ivrim, Hebreos. Leo nuevamente. En cuanto a los malachim, o mensajeros, o ángeles, dice: Él envía sus malachim, mensajeros o ángeles, como vientos, a sus servidores como llama de fuego. Amados míos, los seres angelicales fueron creados por Avinu Kadosh Yahweh, los cuales a su vez sabemos son criaturas esencialmente espirituales. Los malachim, palabra hebrea, como dije anteriormente, se traduce como ángeles, mensajeros y también como embajadores. Son Rujot, espíritus, y Rujot, servidores. Además, podría ser entonces que estos Rujot encarcelados fuesen malachim, caídos, encarcelados. Surge esa pregunta. Como veremos más adelante, definitivamente sí, eso es lo que son. Pero también pudo haber sido a seres humanos muertos en pecado antes de Yahshua haber nacido y haberlo conocido. Pero primero veamos los antecedentes de estos, mis amados y mis amadas. Número 1. Repasemos lo que significa encarcelados. Surge la pregunta: ¿cuál es la cárcel en la cual pueden estar aprisionados esos Rujot? Si Kefa nos habla de Rujot encarcelados, es porque sabe que el Rujot de un impío está bajo una prisión o una cárcel. Entonces, nuevamente surge la pregunta: ¿cuál es la cárcel del Rujot de los impíos? Acompáñenme, mis amados, y abramos en el Sefer de Galatichín, Gálatas, del Perec 3 y el Pasuk 21, donde se dice que por consecuencia es la Torá contraria a las promesas de Yahweh, de ninguna manera. Porque si se hubiera dado una Torá capaz de conferir vida, entonces la justicia sería por la Torá. Vayamos al Sefer de los Romaniyim, Romanos, del Perec 6 y el Pasuk 6, donde dice que: y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con él. Se refiere a Yahshua,
para que se destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado. La prisión del Ruaj de un impío, ese cuerpo pecador, que no es otra cosa que el viejo hombre, y quienes permanecen presos de ese viejo hombre, la Kitvei HaKodesh revela que son los que no han nacido de nuevo, los que no han dado cavidad al nuevo hombre, los que no conocieron o aceptaron a Yahshua como el Mashiach y Salvador suyo, porque al ser salvos por él, nuevas criaturas son. Entonces, Yahshua pudo haber ido a anunciar o a predicar a los que duermen, a los humanos destinados a dormir, o sea, a los muertos para la infinidad, de no haber sido por el sacrificio de Yahshua, que de ahí en adelante les permitirá resucitar en el futuro a su retorno. Veamos la parte 2. Como ya vimos, los Malachim son criaturas espirituales, y aunque todos fueron creados por Avinu Kadosh, sabemos que no todos permanecieron con él y acataron la parte del propósito maestro que les había sido revelada. Algunos se le revelaron, es decir, una tercera parte de ellos, y cayeron de la posición en la que estaban. El jefe de los Malachim caídos es el acusador, Satán. Su rebelión y caída se describen en los siguientes 2 pasajes, en Yehezkel del Perek 28, Pasuk 11 al 19, Yeshayahu del Perek 14 y del Pasuk 3 al 23, que ustedes los pueden leer, mis amados. Yo prosigo al estudio. No obstante, el pasaje anterior a Kefa el Alek, primera de Pedro del Perek 3 y el Pasuk 20, se remota al tiempo de los días de Noah. En otras palabras, Satán, el acusador, ya se había revelado mucho antes de esos días, ya que lo vimos activo en desobediencia en el jardín del Edén. A pesar de eso, en lo que respecta a la humanidad y desde el orbe terrenal donde nos rigen el tiempo y la materia, Satán, sus Malachim caídos, ahora mismo Satán y otros Malachim que le siguen, no todos están en prisión. Más bien a Satán se le describe como el gobernante de este mundo, el engañador de la humanidad y príncipe de la potestad del aire, como claramente lo identifica Efesiyín del Perek 2 y el Pasuk 2. A él, así como a sus Malachim, como principados, autoridades, gobernantes de las tinieblas, Rujot de maldad en los lugares celestiales, esos Rujot de maldad son o es literalmente una gran cantidad de Rujot de las tinieblas, y esto es lo que son los Malachim caídos, pues llegan a sumar una tercera parte que todavía ahora están activos en los lugares celestiales. Y aunque podríamos argumentar que tras la resurrección a la vida infinita, el tiempo ya no corre igual que como corre en el mundo terrenal y físico, y que cuando Yahshua estuvo esos 3 días en la tumba y anunció o predicó, ya podía ir al futuro y estar presente cuando ya Satán y sus servidores caídos estarán amarrados, estarán encadenados o aprisionados durante 1000 años,
Es poco probable que el emisario Kefa se estuviera refiriendo a ellos, puesto que los Malathim caídos están destinados a destrucción y predicarles la Besorá de nada les sirve. Por todo lo cual podemos decir que Kefa Aleph del Perek 3 y el Pasuk 19 no se refiere a la caída original de Hasatán y los Malathim caídos, sino también de otra transgresión a su rebelión contra Binu Cados. Fue la inmoralidad de actos sensuales vergonzosos, abominables, ocurrida en los días de Noaj. Y antes del diluvio, tal como dice el pasaje, estos Malathim perversos que se mencionan terminan en prisión. Vamos a leer más sobre esto en Kefa Bet, segunda de Pedro, y en Yahudá. Pero primero, mis amados y amadas que me están escuchando, vayamos al Sefer de Bereshit, Génesis, del Perek 6, exactamente antes del diluvio. Ahí vamos a encontrar los detalles sobre la caída de estos Malathim, ¿sí? Y de paso, aquí en este que estamos estudiando, de paso, tengo un estudio que les recomiendo que lean el mensaje donde dice quiénes son los Nefilim. Lo tengo en el blog y que muy pronto lo estaré también publicando en audio. Ahí yo les muestro el link para que ustedes puedan entrar y leer quiénes son esos Nefilim. Ahora bien, sigamos. Leamos el Bereshit, Génesis, del Perek 6 y leamos a partir del paso 1, que dice: cuando los hombres comenzaron a aumentar a la Eretz y les nacieron hijas, paso 2, los hijos de Ha-Elohim vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron esposas de entre las que les agradaban. Paso 3. Pero Yahweh dijo: mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. Paso 4. Fue entonces y también más tarde cuando aparecieron los Nefilim en la Eretz, cuando los hijos de Ha-Elohim cohabitaron con las hijas de los hombres, quienes le dieron descendencia. Ellos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. Paso 5. Yahweh vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la Eretz, y como todo propósito ideado por su mente no era sino perverso todo el tiempo, y Yahweh lamentó haber creado al hombre en la Eretz, y se le entristeció el corazón. Yahweh dijo: borraré de la Eretz a los hombres que he creado, a los hombres juntos con las bestias, los reptiles y las aves del Shamayim, porque lamento haberlos hecho. Paso 8. Pero Noaj alcanzó el Bakasja de Yahweh. Amados míos, en lo leído, algo ocurrió cuando el hombre comenzó a aumentarse. Y fue que los hijos de Yahweh se fijaron en las hijas de los hombres y tomaron esposas de entre ellas. Noten que el Pasuk 1 pone en contraste los hombres y las hijas de los hombres con los hijos de Yahweh.
ahí no se está hablando de la misma clase de ser, mis amados y mis amadas que me escuchan. Ahora surge esta pregunta: ¿quiénes son estos hijos de Abinu Yahweh? Ya lo he dicho muchas veces antes, pero nunca está de más repasarlo, ya que en medio de lo que será muy pronto la mayor apostasía que el pueblo nunca habrá vivido, al poder llamarse hijos de Yahweh. No era todavía enteramente posible en la época del antiguo pacto, aunque luego sabemos que a los creyentes del pacto nuevo se les dio la autoridad de ser hijos e hijas de Abinucados al creer en el Mashiach Yahshua y en su resurrección de entre los muertos y pactar con él y recibir el Ruach HaKodesh. El término hijos de Yahweh se usa varias veces más en el Tanakh, además de en Bereshit del Perek 6. En todos los casos denota criaturas angelicales. Veamos estos acontecimientos, todos del Sefer de Job. Vayamos al Sefer de Job, mis amados. El mal llamado Job, del Perek 1, y leamos el Pasuk 6, que dice: un día los hijos de Ha-Elohim se presentaron delante de Yahweh, y el Satán vino junto con ellos. Amados, aquí podemos ver en la cita mencionada que acaba yo de pronunciar, dice hijos de Ha-Elohim, Yahweh. No se refiere aquí a seres humanos. Y una referencia muy similar en Job del Perek 2, que búsquenlo en estos instantes, búsquenlo en el Sefer de Job del Perek 2 y el Pasuk 1, que dice: un día los hijos de Ha-Elohim se presentaron delante de Yahweh. El Satán vino junto con ellos para presentarse delante de Yahweh. Amados y amadas, los hijos de Yahweh o de Ha-Elohim que se presentaron delante de él obviamente fueron Malachim. Los hombres, mis amados, refiriéndome al género humano, sea varón o mujer, los hombres no podían subir al Shamayim, porque carne y sangre no pueden subir allí. Además, el Pasuk otra vez dice que Ha-Satán era uno de ellos que se presentó allí delante de Abinucados. Ha-Satán no es un ser humano. Ha-Satán es un ser espiritual de los lugares celestiales. Veamos también en Job del Perek 38 y el Pasuk 7, hablando acerca de la Eretz, que dice: cuando aclamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Elohim. Lo que Job del Perek 38 y el Pasuk 7 describe en todos estos pasajes no son seres humanos, y sobre todo en el anterior se refieren a la creación de la Eretz cuando todavía no había seres humanos presentes, sino que los hijos de Ha-Elohim, Yahweh, los Malachim, eran los que estaban presentes y gritaban de júbilo. Nuevamente, los seres de Bereshit, Génesis del Perek 6 y el Pasuk 1 dice claramente: no eran seres humanos, no lo eran. Porque si lo hubieran sido, no se hubieran puesto en contraste con las hijas de los hombres. Además, no había ni hay al día de hoy nada extraordinario o extraño para los hombres en casarse con mujeres humanas como ellos y tener hijos como ellos. Pero no es esto lo que sucede en Bereshit del Perek 6.
Pues lo que tenemos en este pasaje es que seres no humanos, escuche bien, seres no humanos, sino seres angelicales, hijos de Ha-Elohim, Yahweh, y no hijos de hombres, vieron a las hijas de los hombres, desobedecieron, abandonaron sus moradas celestiales, las desearon y además tuvieron hijos con ellas. Como la Torá dice en Bereshit, del Perek 6 y el Pasuk 4, el resultado de esta unión fueron los Nefilim, y una raza híbrida o mutante, una raza de seres que Abinu-Kadosh no había creado ni tenía la intención de crear, sino que fueron, en cambio, producto de esta unión ilícita entre Malachim del cielo y humanos terrenales. Nuevamente, Hasatán el impostor, tratando de imitar mediocremente todo lo que Abinu-Kadosh hace e iba a hacer dentro de su propósito maestro de salvación, cuando engendrara a Yahshua por el Ruach HaKodesh, Noaj estaba presente en aquellos días. Esos eran los días de Noaj, y a esos días claramente se refiere a Kefa Aleph en el Perek 3 y el Pasuk 19. En el Brit Hadasha tenemos más referencia acerca de esos eventos que relata Kefa como prisioneros, ¿sí? O prisiones, etc. Y vamos a verlo empezando a partir de Kefa Bet, segunda de Pedro, del Perek 2. Y leamos los Pasukim 4, 5, 9, que dice: porque si Yahweh no dejó sin castigo a los Malachim que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al Tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Pasuk 5. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noaj, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La frase en la cita mencionada, leída, la frase arrojado al Tártaro, que aparece en muchas escrituras modernas como infierno, proviene de una palabra en el antiguo texto en griego, el verbo tártaro, y significa arrojar al Tártarus. Tártarus es una palabra griega que no se usa en ningún lado ni en la Septuaginta. Homero la describe como un lugar subterráneo para que tengan una idea de lo que significa este término tan extremadamente raro en el Brit Hadasha y la literatura humana. El Tártarus homérico es la prisión de los titanes o gigantes que se rebelaron en contra del Elí pagano Zeus. Eso fue investigado en Czech Companion Bible Appendix 131, de ahí lo saqué. Y como viene también explica, el verbo tártaro, traducido como arrojar al infierno, en Kefa Bet, segunda de Pedro del Perek 2, Pasuk 4, significa consignado a Tártarus, lo cual no es ni Sheol, ni Hades, ni tampoco infierno, sino el lugar donde aquellos Malachim
cuyo pecado especial al cual se refiere este pasaje están reservados al juicio. La región se describe como prisiones o fosas de oscuridad, tal como lo averigüé y lo investigué en Vine, que es un diccionario y se puede ver en la página 553. De esta manera, mis amados y mis amadas, Tartarus se debe entender como una prisión, y en esta prisión, como Kefa dice, fueron arrojados los Malachim que pecaron para ser reservados para el juicio. Están en esta prisión de oscuridad reservados para el día del juicio. Observen que la que sigue a esta referencia de Kefa Bet, segunda de Pedro, es Noaj y el diluvio. No es producto de la casualidad que ambos eventos estén estrechamente conectados y ocurrieran sin mucha diferencia de tiempo entre sí. Pero ahora veamos la referencia que hace Yahudá cuando también habla sobre el mismo tema. Veamos en el Sefer de Yahudá 6 y 7, mis amados, y leamos. También a los Malachim, que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones infinitas para el juicio del gran día. Asimismo, Sedom, Amorá y las ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra la natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego infinito. Oh, vean, qué maravillosa es la palabra de Abinucados, amados, Ajín Be Ahayot. Qué maravillosa es la palabra de nuestro Abacados. Amados míos, de manera que Yahudá habla de la misma rebelión, así como Kefa y Bereshit hablan, pero Yahudá, siervo que tenía el Ruach HaKodesh de Yahweh, da más detalles y compara el pecado de Malachim, que abandonaron su propia morada, con el pecado de Sedón y Amorá, que fue el de fornicación. Y claramente dice que fornicaron contra lo natural, mis amados. Entonces, como ya hemos visto, leído y escuchado, en algún momento en los tiempos de Noaj, algunos Malachim desobedientes abandonaron su propia morada o lugares espirituales, y sin el consentimiento de Abinucados se fueron tras carne extraña, y contra todo orden de lo natural se aparejaron con las hijas de los hombres, sabiendo que desde antes de la fundación del mundo el Mashiach había sido escogido para nacer de la matriz de una doncella humana, mujer, en el futuro. Ellos se adelantaron y quisieron hacer lo mismo para destruir la descendencia mediante producir una raza de híbridos, o sea, mutantes humanos y llenos de maldad. ¿Y qué resultó de esa transgresión? Que ahora los ha guardado bajo oscuridad en prisiones infinitas para el juicio del gran día. Esta es la prisión, la Tartarus, de lo que Kefa habla en sus cartas. A esos Rujot caídos, Malachim caídos, Rujot desobedientes en prisión, Yahshua Hamashiach fue y les anunció, les predicó, dice nuestra traducción de las Kitbei HaKodesh al español, pero predicó, no es la palabra exacta.
Una mejor traducción sería les proclamó. Ahora bien, el pasuk no dice lo que él les proclamó. Me refiero a Yahshua. Lo que él les proclamó a los Rujot caídos que están encarcelados. Pero podemos estar de acuerdo con lo que el diccionario Vine dice cuando habla acerca de la palabra keruso, que se traduce en Kefa Aleph del Perek 3 y el paso 19 como predicado. En Kefa Aleph del Perek 3 y el paso 19, la referencia probable es no buenas nuevas, sino el acto de Mashiach después de su resurrección de proclamar su grandeza a los seres angelicales caídos. Ahora sí, mis amados, para terminar en este importante estudio y para aclarar todas las dudas. Cuando leemos en Kefa Aleph, primera de Pedro del Perek 3 y el paso 19, que Yahshua fue y predicó o anunció o proclamó a los Rujot, espíritus encarcelados, no deberíamos entenderlo como gente muerta viviendo encarcelada sin resurrección. Y Yahshua, Mashiach, yendo a donde ellos, a predicarles, a anunciarles, a proclamarles las buenas nuevas, la Besorá, lo que la Dabar de Avinu Kadosh habla en Kefa Aleph del Perek 3 y el paso 19, no es exactamente sobre gente muerta, sino sobre Rujot, seres angelicales que están en prisión en la Tártaro, amarrados o atados o encadenados, ¿sí?, bajo oscuridad. ¿Por qué? Por lo que hicieron en los tiempos de Noaj, por andar dejando su propia morada, yendo tras carne extraña, tras las hijas de los hombres, a la Torá y al testimonio. Amados, eso es todo. Y doy toda rabá, como siempre lo hago, agradeciendo al Shaddai por permitirme nuevamente en anunciar este mensaje. Y que Abacado les dé a todos ustedes, mis amados, discernimiento, entendimiento, y sean como los bereanos, investiguen, escudriñen las escrituras. Y vuelvo y repito, doy toda rabá a Abacado por mantenerme aún vivo. A pesar de mis circunstancias, Él me mantiene vivo y conforme a su voluntad puedo yo seguir anunciando, proclamando la Dabar Kodesh a toda criatura, a toda persona, sea quien sea. A toda persona. No me da temor, no me da miedo. Le tengo temores al Abacados, no lo que pueda hacerme el hombre. Toda rabá, Abacados Yahweh. Toda rabá, exaltado sea tu Shen, exaltado sea tu Shen. Aleluya, aleluya. Barut Hu, Yahweh Sebaot. Y Barut, su hijo amado, nuestro Salvador, Yahshua Hamashiach. Amén. Les habla nuevamente su ají Yamil Díaz en el Mashiach Yahshua. Shalom, shalom, shalom. Ubrahot.